Millonario viudo llega temprano y sorprende a niñera en momento que lo hizo llorar, y se enamora. «Sopla las velas, Matías», gritó Sebastián con una sonrisa radiante que Alejandro Mendoza no había visto en su rostro en meses. Alejandro se quedó paralizado en el umbral del comedor, su maletín cayendo silenciosamente al suelo de mármol. El sonido del impacto se perdió entre las risas de sus hijos gemelos de 8 años, quienes estaban sentados en la elegante mesa de caoba, con los rostros iluminados por las velas de un pastel de chocolate casero. 8 de octubre, el cumpleaños de Matías. El pensamiento lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Había olvidado completamente el cumpleaños de su propio hijo. Un deseo, cantaba Sofía Herrera, la niñera, mientras sostenía una pequeña cámara digital para capturar el momento. Llevaba puesto su uniforme verde con delantal blanco, pero había algo diferente en ella hoy. Tenía una diadema plateada en el cabello negro que brillaba bajo la luz del candelabro de cristal, y sus ojos castaños resplandecían de una manera que hacía que todo el comedor pareciera más cálido. Matías cerró los ojos con fuerza, hizo su deseo y sopló las 8 velas de una sola vez. Sebastián aplaudió tan fuerte que sus pequeñas manos se enrojecieron. «Lo lograste, hermano. Ahora tu deseo se va a cumplir», exclamó Sebastián. «Solo si no lo dices en voz alta», respondió Sofía con una sonrisa que transformó por completo su rostro. No era la sonrisa educada y profesional que Alejandro había visto durante los 2 años y medio que llevaba trabajando para su familia. Esta era genuina, llena de alegría pura. Alejandro sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Sus hijos lucían más felices de lo que los había visto desde que María murió hace 5 años. Matías tenía solo 3 años entonces, demasiado pequeño para recordar claramente a su madre, pero lo suficientemente mayor para sentir su ausencia como un vacío constante. ¿Cuándo fue la última vez que vi a mis hijos así de contentos? Sofía comenzó a cortar el pastel con movimientos precisos, sirviendo porciones generosas en los platos de porcelana china que normalmente solo se usaban para cenas formales. «Este pastel está increíble, Sofía», dijo Matías lamiendo el chocolate de sus labios. «¿De verdad lo hiciste tú?» «Claro que sí. Tu abuela me enseñó la receta cuando era pequeña», respondió Sofía, revolviéndole el cabello castaño que era idéntico al de Alejandro. «Me dijo que los pasteles hechos con amor saben mejor que cualquier cosa que puedas comprar». «Mi madre nunca me enseñó a hacer pasteles», pensó Alejandro con amargura. Esperanza Mendoza consideraría eso por debajo de su estatus social. «¿Podemos comer en el comedor grande siempre?», preguntó Sebastián. «Es más divertido que la cocina». «Solo en ocasiones especiales», respondió Sofía. «Como los cumpleaños». «Papá nunca come con nosotros aquí», comentó Matías, su voz perdiendo parte de su alegría anterior. Alejandro sintió como si le hubieran clavado un cuchillo. Sus propios hijos hablaban de él como si fuera un extraño, lo cual se dio cuenta con horror. Era exactamente lo que era. «Tu papá trabaja muy duro», dijo Sofía suavemente, aunque Alejandro detectó una nota de tensión en su voz. Él quiere asegurarse de que ustedes tengan todo lo que necesitan, pero él nunca está aquí», susurró Sebastián, «y cuando está, siempre tiene el teléfono en la mano. Dios mío, ¿qué clase de padre soy?». Alejandro recordó vagamente haber visto una nota en su calendario sobre algo relacionado con Matías para hoy, pero había estado tan absorto, preparando la presentación para inversionistas japoneses, que ni siquiera la había leído completamente. Había salido de la oficina 2 horas antes solo porque su vuelo se había retrasado. «¿Saben qué?», dijo Sofía, su voz recuperando el tono alegre. «Vamos a hacer algo especial. Voy a contar la historia de cómo conocí a su papá». Los gemelos se enderezaron en sus sillas, claramente intrigados. Alejandro también se inclinó hacia adelante inconscientemente, curioso por escuchar qué diría. Era un día lluvioso de marzo, hace 2 años y medio. Yo había venido a una entrevista de trabajo muy nerviosa porque esta era la casa más elegante que había visto en mi vida, comenzó Sofía gesticulando con las manos. Su papá llevaba un traje azul marino impecable y parecía muy serio e importante. «¿Más serio que ahora?», preguntó Sebastián arrugando la nariz. Sofía se rió,
Un sonido cristalino que hizo eco en el comedor ornamentado, mucho más serio. ¿Pero saben qué fue lo primero que me dijo después de mucho gusto? Los niños negaron con la cabeza, completamente cautivados. Me preguntó si sabía hacer aviones de papel. Alejandro frunció el ceño, confundido. No recordaba haber hecho esa pregunta durante la entrevista. ¿Aviones de papel?, repitió Matías. Sí, me explicó que ustedes estaban muy tristes y que necesitaba a alguien que pudiera hacerlos sonreír de nuevo. Alguien que entendiera que a veces los niños necesitan diversión más que reglas estrictas. Yo nunca dije eso, pensó Alejandro, pero mientras observaba los rostros iluminados de sus hijos, se dio cuenta de que quizás debería haberlo dicho. ¿Y sabías hacer aviones de papel?, preguntó Sebastián. No solo sabía hacerlos, respondió Sofía con una sonrisa traviesa, sino que sabía hacer aviones que podían volar desde el segundo piso hasta el jardín. Los gemelos intercambiaron miradas emocionadas. ¿Nos enseñas?, preguntaron al unísono. Después del pastel, prometió Sofía. Pero primero, Matías tiene que abrir sus regalos. ¿Regalos? El pánico se apoderó de Alejandro. No había comprado ningún regalo, ni siquiera había recordado el cumpleaños hasta este momento. Sofía se levantó y fue hacia el aparador de caoba, de donde sacó 3 paquetes envueltos en papel azul brillante con moños plateados. Los había escondido allí durante la celebración. «Este es de parte de tu papá», dijo, entregándole el paquete más grande a Matías. Alejandro abrió la boca para corregirla, pero la mirada que Sofía le dirigió por encima de las cabezas de los niños lo detuvo. Era una mirada que decía claramente: «No les rompas el corazón hoy». Matías desgarró el papel con entusiasmo y sus ojos se iluminaron al ver un juego de construcción de última generación, específicamente el que había estado pidiendo durante meses. «Es exactamente el que quería», gritó abrazando la caja. «Papá se acordó». «Sofía se acordó», corrigió Alejandro mentalmente, sintiéndose aún peor. «Este es de Sebastián para ti», continuó Sofía, entregándole el segundo paquete. Dentro había un álbum de fotos hecho a mano, lleno de dibujos que Sebastián había hecho de él y su hermano gemelo. En la portada había escrito con crayones: «Para mi hermano favorito en su cumpleaños». «Y este», dijo Sofía entregándole el paquete más pequeño, «es de mi parte». Matías desenvolvió cuidadosamente este último regalo. Era un pequeño avión de madera tallado a mano, pintado de azul y plata, con su nombre grabado en un costado. «Lo hice yo misma», explicó Sofía. «Mi abuelo me enseñó a tallar madera cuando era pequeña. Este avión es especial porque nunca se va a romper, sin importar cuántas veces vuele». Alejandro sintió que se le cerraba la garganta. Esta mujer, que ganaba una fracción de lo que él gastaba en una cena de negocios, había puesto más pensamiento y amor en estos regalos que él en cualquier cosa que hubiera hecho por sus hijos en los últimos años. Los gemelos se levantaron simultáneamente y corrieron a abrazar a Sofía. Ella los envolvió en sus brazos, besando las coronillas de sus cabezas, y por un momento parecían una familia real, una familia de la cual él estaba excluido. ¿Cómo permití que esto pasara? ¿Cómo me convertí en un extraño en mi propia casa? Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a brotar, rodando silenciosamente por sus mejillas mientras observaba la escena desde las sombras del pasillo. Sus hijos tenían una madre, solo que no era la mujer que había llevado su apellido, sino la joven de 26 años que había convertido una mansión fría en un hogar cálido sin que él siquiera se diera cuenta. Y él estaba perdiendo todo por segunda vez en su vida. 3 días después del cumpleaños de Matías, Alejandro hizo algo que no había hecho en 5 años. Canceló una reunión de negocios para llegar a casa antes de las 7 de la noche. Se quedó parado en el vestíbulo de mármol, escuchando los sonidos provenientes de la sala de estar. No eran los usuales murmullos de la televisión o el silencio sepulcral que había llegado a asociar con su hogar, sino risas genuinas y voces animadas. «No, no, Sebastián», escuchó decir a Sofía, «para que el volcán haga erupción correctamente, necesitas mezclar el bicarbonato muy lentamente con el vinagre». «¿Así?»,
preguntó la vocecita de su hijo. Perfecto. Ahora, Matías, tú agrega las gotas de colorante rojo, solo 3 gotas, ¿de acuerdo? Alejandro se asomó cautelosamente por la esquina. La elegante sala de estar estaba transformada. Habían cubierto la mesa de centro de cristal con periódicos y toallas, y los gemelos estaban inclinados sobre lo que parecía ser un experimento científico casero, con delantales improvisados hechos de bolsas de basura. Sofía estaba arrodillada entre ellos, su uniforme verde salpicado de manchas multicolores, explicando pacientemente cada paso del proceso. Su cabello negro estaba recogido en una cola de caballo despeinada y tenía una mancha de pintura roja en la mejilla que la hacía ver años más joven. «¡Está funcionando! ¡Está funcionando!», gritó Matías cuando la mezcla comenzó a hacer espuma y desbordarse del pequeño volcán de plastilina que habían construido. «Es como magia», susurró Sebastián, con los ojos muy abiertos. «No es magia», explicó Sofía con una sonrisa. «Es ciencia, una reacción química entre el ácido del vinagre y la base del bicarbonato. Cuando se combinan crean dióxido de carbono, que es lo que ven como burbujas». «¿Cuándo fue la última vez que les enseñé algo así a mis hijos?», se preguntó Alejandro, sintiéndose avergonzado por su ignorancia sobre lo que claramente les fascinaba. «Sofía, ¿podemos hacer otro experimento?», preguntó Matías limpiándose las manos pegajosas en su delantal improvisado. «Por supuesto, pero primero necesitamos limpiar este desastre», respondió ella comenzando ya a recoger los materiales usados. «Recuerden, un buen científico siempre limpia su laboratorio». Los niños comenzaron a ayudar sin quejarse, algo que a Alejandro le parecía imposible. Cada vez que él les pedía que recogieran sus juguetes, iniciaban una batalla campal que terminaba con lágrimas y amenazas. «¿Cómo lo hace?». Decidió que era el momento de anunciar su presencia. Carraspeó suavemente y entró en la sala. «Buenas noches», dijo, intentando sonar casual. Los 3 se voltearon hacia él con expresiones de sorpresa. Los gemelos parecían casi culpables, como si hubieran sido atrapados haciendo algo prohibido. «Papá», exclamó Sebastián, «llegaste temprano». «¿Está todo bien?», preguntó Matías, con una preocupación que partió el corazón de Alejandro. Su hijo de 8 años había aprendido a asociar los cambios en la rutina paterna con crisis empresariales o emergencias. «Todo está perfecto», respondió Alejandro aflojándose la corbata. «Solo decidí que quería pasar tiempo en casa. ¿Qué están haciendo?». «Ciencia», gritaron los gemelos al unísono. Sofía se había puesto de pie y estaba alisándose el uniforme, claramente nerviosa por su presencia inesperada. «Señor Mendoza, le pido disculpas por el desorden. Los niños terminaron sus tareas y pensé que un pequeño experimento científico sería educativo», explicó rápidamente. «Por supuesto, limpiaré todo inmediatamente». «No hay necesidad de disculparse», dijo Alejandro sorprendido por su reacción defensiva. «Me parece fascinante. ¿Podrían enseñarme cómo funciona?». Los ojos de Sofía se iluminaron con sorpresa y por primera vez desde que la conocía le sonrió directamente a él. «Por supuesto. Matías, ¿por qué no le explicas a tu papá lo que aprendimos sobre las reacciones químicas?». Durante la siguiente hora, Alejandro se encontró sentado en el suelo de su propia sala de estar, con los pantalones de su traje de $3,000 manchados de colorante alimentario, escuchando a sus hijos explicar conceptos científicos básicos con un entusiasmo que nunca había visto en ellos. Sofía había demostrado ser una profesora natural, guiando a los gemelos para que explicaran lo que habían aprendido, en lugar de simplemente repetir información. Cada vez que uno de ellos se atascaba, ella hacía una pregunta que los ayudaba a encontrar la respuesta por sí mismos. «Papá, ¿sabías que podemos hacer plastilina que brilla en la oscuridad?», preguntó Sebastián apoyándose contra el brazo de Alejandro con una naturalidad que lo llenó de calidez. «No tenía idea», admitió Alejandro. «¿Cómo funciona eso?». «Sofía nos va a enseñar mañana», exclamó Matías. «Dice que si mezclamos pintura fosforescente con la receta básica de plastilina, absorberá luz durante el día y brillará en la noche». Alejandro miró a Sofía, que estaba guardando los materiales del experimento en una caja organizadora que claramente había comprado con su propio dinero. «¿Dónde aprendiste todo esto?».
le preguntó. Sofía se sonrojó ligeramente. En mis clases de pedagogía, estudio educación infantil por las noches y los fines de semana, explicó. Una de las cosas que más me gusta es encontrar maneras de hacer que el aprendizaje sea divertido. Los niños aprenden mejor cuando están emocionalmente involucrados. ¿Estudias de noche después de trabajar aquí todo el día?, preguntó Alejandro, genuinamente impresionado. Es un programa de educación a distancia con clases virtuales nocturnas y algunas presenciales los sábados, explicó ella. No es fácil, pero vale la pena. Mi sueño es abrir mi propio centro de desarrollo infantil algún día. Esta mujer trabaja 14 horas al día y aún encuentra energía para hacer que mis hijos se sientan especiales, pensó Alejandro con admiración creciente. ¿Papá?, preguntó Matías tímidamente. ¿Podrías cenar con nosotros esta noche? La pregunta golpeó a Alejandro como un balde de agua fría. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había cenado con sus propios hijos? Ni siquiera podía recordarlo. Me encantaría, respondió, y la sonrisa que se extendió por el rostro de Matías fue más brillante que cualquier experimento científico. ¡Sofía!, gritó Sebastián. ¿Puedes hacer esa pasta con salsa de tomate que nos gusta? La que tiene las albóndigas pequeñitas. Claro, pero tendrás que ayudarme a preparar los ingredientes, respondió Sofía. Y tú también, Matías. Cocinar es otra forma de ciencia. Mientras seguía a su pequeña familia hacia la cocina, Alejandro se dio cuenta de que por primera vez en 5 años tenía ganas de llegar a casa. Y todo era gracias a una joven de 26 años que había convertido su casa en un hogar sin que él siquiera se diera cuenta de lo que había perdido. Pero, ¿qué sé realmente de ella?, se preguntó mientras observaba a Sofía explicar pacientemente a los gemelos cómo medir ingredientes. Era hora de descubrirlo. Alejandro querido, hay algo de lo que necesitamos hablar. La voz de Esperanza Mendoza resonó por el comedor principal como el sonido de cristal al quebrarse. Alejandro levantó la vista de su café matutino, notando inmediatamente la tensión en los hombros perfectamente erguidos de su madre. Esperanza había regresado de su viaje de 2 meses por Europa la noche anterior y ya había comenzado su inspección matutina de la mansión. A los 62 años, seguía siendo una mujer imponente, vestida impecablemente con un traje Chanel color perla que probablemente costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas. «Buenos días a ti también, madre», respondió Alejandro secamente. «¿Cómo estuvo tu vuelo?» «El vuelo estuvo bien», respondió ella, sentándose en la silla frente a él con movimientos calculados. «Pero me preocupa lo que encontré al regresar a casa». Alejandro frunció el ceño, dejando su taza sobre el platillo de porcelana china. «¿A qué te refieres?» «Los niños parecen diferentes», dijo Esperanza, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Más ruidosos, menos disciplinados, y hay evidencia de actividades inapropiadas por toda la casa». «¿Actividades inapropiadas?», repitió Alejandro sintiendo que se le tensaba la mandíbula. «Experimentos científicos en la sala de estar, proyectos de arte en el comedor secundario, libros de cuentos esparcidos por el estudio», enumeró Esperanza con disgusto. «Esta es una residencia respetable, Alejandro, no un centro de recreación. ¿Cómo puede hablar así de la felicidad de sus propios nietos?» «Los niños están aprendiendo», respondió Alejandro, tratando de mantener la calma. «Y por primera vez en años, están genuinamente felices. Están siendo mal educados por una empleada que no conoce su lugar», replicó Esperanza firmemente. «Esa muchacha ha convertido nuestra casa en un caos. Esa muchacha tiene nombre, se llama Sofía, y ha hecho más por mis hijos en 2 años y medio que...» Alejandro se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba a punto de decir algo que no podría retirar. ¿Qué, Alejandro?, preguntó Esperanza, sus ojos grises brillando peligrosamente. «Nada», murmuró él. «Solo digo que los niños están bien cuidados». «Demasiado bien cuidados, diría yo», respondió Esperanza. «Por eso he invitado a Elena Vargas a cenar mañana por la noche». Alejandro sintió que se le hundía el estómago. «¿Elena Vargas?» «La hija de Rodrigo Vargas, el empresario textil», explicó Esperanza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es una mujer brillante, educada en Harvard,
y maneja su propia empresa de consultoría. Exactamente el tipo de mujer que necesitas a tu lado. Madre, no estoy interesado en... Por supuesto que lo estás, lo interrumpió Esperanza. Los niños necesitan una figura materna apropiada, y tú necesitas una esposa que pueda acompañarte en tus círculos sociales y empresariales. En ese momento, las risas de los gemelos resonaron desde el jardín, seguidas de la voz melodiosa de Sofía cantando una canción infantil en español. A través de las ventanas francesas, Alejandro pudo ver a los tres construyendo lo que parecía ser un fuerte con mantas y sillas del jardín. La expresión de Esperanza se endureció al seguir su mirada. «Precisamente de eso hablo», murmuró. «Esa muchacha no entiende los límites apropiados». «Está jugando con los niños», protestó Alejandro. «Es su trabajo. Su trabajo es cuidarlos, no convertirse en su mejor amiga», corrigió Esperanza. «Y desde luego, no es apropiado que use los muebles de jardín franceses del siglo XVIII para construir cabañas». Alejandro se levantó abruptamente de la mesa, su paciencia finalmente agotada. «Voy a mi oficina», anunció. «La cena será a las 8», le gritó Esperanza mientras él se alejaba. «Y espero que te comportes como el caballero que te crié para ser». Esa tarde, mientras Alejandro revisaba informes financieros en su oficina en casa, escuchó un golpe suave en la puerta. «Adelante», dijo, esperando ver a su secretaria personal o a uno de los gemelos. En cambio, Sofía entró nerviosamente, llevando una bandeja con té y galletas caseras. «Disculpe que lo moleste, señor Mendoza», dijo, manteniendo los ojos fijos en el suelo. Su madre pidió que le trajera el té de la tarde. Alejandro notó inmediatamente que algo había cambiado en su comportamiento. La confianza natural que había observado en los últimos días había desaparecido, reemplazada por una formalidad rígida que lo incomodó profundamente. «Gracias, Sofía», dijo, observándola cuidadosamente. «¿Está todo bien?» «Por supuesto, señor», respondió ella, colocando la bandeja sobre su escritorio sin hacer contacto visual. «¿Necesita algo más?» «Sofía», dijo él suavemente, «mírame». Ella levantó la vista reluctantemente, y Alejandro pudo ver que había estado llorando. Sus ojos castaños estaban enrojecidos, y había una tristeza en ellos que no había visto antes. «¿Qué pasó?», preguntó él levantándose de su silla. «Nada importante», respondió ella rápidamente. «Solpem, su madre me explicó algunas nuevas reglas de la casa, para mantener un ambiente más apropiado para los niños». Alejandro sintió que se le encendía una llama de furia en el pecho. «¿Qué tipo de reglas?» «Nada de experimentos en las salas principales, nada de proyectos de arte que puedan ensuciar, nada de cantar o hacer ruido durante las horas de descanso», recitó Sofía mecánicamente. «Los niños deben mantener sus actividades limitadas a sus habitaciones y al área de juegos designada en el sótano». «Eso es ridículo», explotó Alejandro. «Esta es su casa, deberían poder jugar donde quieran». Sofía se encogió ligeramente ante su tono elevado. «Por favor, no se moleste conmigo», susurró. «Solo estoy tratando de mantener mi trabajo». La vulnerabilidad en su voz lo desarmó completamente. Se dio cuenta de que ella estaba genuinamente asustada de perder su posición y que probablemente no podía permitirse estar desempleada ni siquiera por unas semanas. «No estoy molesto contigo», dijo él suavizando su voz. «Estoy molesto con la situación. Tú no has hecho nada malo». «Su madre parece pensar lo contrario», murmuró Sofía. «Dice que he estado fomentando comportamientos inapropiados en los niños». «¿Comportamientos inapropiados?», repitió Alejandro, incrédulo. «¿Te refieres a la risa, a la curiosidad, a actuar como niños normales?» Por primera vez desde que había entrado, Sofía le sonrió, aunque fue una sonrisa triste. «Su madre es una mujer muy elegante y sofisticada», dijo. «Supongo que mi manera de hacer las cosas no es lo que ella esperaba. Tu manera de hacer las cosas es exactamente lo que esta familia necesitaba», respondió Alejandro con más vehemencia de la que había pretendido. Se hizo un silencio incómodo entre ellos. Sofía lo miró con una expresión que él no pudo descifrar completamente, pero que hizo que algo se removiera en su pecho. «Debería regresar con los niños», dijo ella finalmente. «Están haciendo la tarea». «Sofía»,
La llamó cuando ella ya estaba en la puerta. «Sí, señor». «No cambies la manera en que tratas a mis hijos», le dijo. «Son más felices contigo de lo que han sido en años. Eso vale más que cualquier mueble francés del siglo XVIII». La sonrisa que se extendió por el rostro de Sofía fue como el sol saliendo después de una tormenta. «Gracias», susurró y se fue. Alejandro se quedó mirando la puerta cerrada durante varios minutos, preguntándose cuándo había comenzado a importarle tanto la felicidad de una mujer a la que técnicamente empleaba, y por qué la idea de perderla le provocaba una sensación de pánico que no había sentido desde la muerte de María. La cena con Elena Vargas fue exactamente el tipo de tortura refinada que Alejandro había esperado. Elena era indudablemente hermosa, con cabello rubio perfectamente peinado, un vestido negro de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de Sofía, y una sonrisa que parecía haber sido perfeccionada en años de eventos sociales de alta sociedad. Era inteligente, educada y exactamente el tipo de mujer que su madre consideraba apropiada para la familia Mendoza. También era completamente aburrida. Mi empresa de consultoría se especializa en transformación digital para corporaciones multinacionales. Estaba explicando Elena mientras cortaba delicadamente su salmón. Acabo de terminar un proyecto fascinante con una cadena hotelera europea. Quizás podríamos explorar algunas sinergias entre nuestras industrias. Muy interesante, murmuró Alejandro, tomando un sorbo de vino tinto que sabía a cartón en su boca. Elena también habla 5 idiomas, añadió Esperanza con orgullo como si fuera su propia hija, y toca el piano a nivel de conservatorio. «Qué talentosa», comentó Alejandro mecánicamente, su atención dividida entre la conversación forzada y los sonidos provenientes del segundo piso, donde Sofía estaba ayudando a los gemelos con su rutina nocturna. Podía escuchar sus voces amortiguadas a través del techo, Sofía leyendo un cuento con diferentes voces para cada personaje, las risitas de los niños, y luego el sonido familiar de la canción de cuna en español que había comenzado a cantarles cada noche. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón». «Alejandro». La voz de Elena lo trajo de vuelta a la realidad. «Te preguntaba sobre tus planes de expansión internacional». «Disculpa, estaba pensando en los niños», respondió él, sintiéndose avergonzado por su distracción. «Ah, sí», sonrió Elena. «Tu madre me contó que tienes gemelos. Debe ser un desafío criarlos solo». «No estás solo», intervino Esperanza rápidamente. «Tenemos personal muy competente que se encarga de las necesidades diarias de los niños». «Personal», pensó Alejandro con amargura, como si Sofía fuera intercambiable con cualquier otra persona. «Estoy segura de que encontrar el equilibrio adecuado debe ser complicado», continuó Elena. «Yo personalmente creo en mantener límites claros entre el personal doméstico y la familia. Es importante que los niños entiendan las jerarquías sociales apropiadas desde pequeños». Algo frío se instaló en el estómago de Alejandro. «¿Qué quieres decir con eso?» «Bueno», Elena tomó un sorbo de vino antes de continuar. «Es crucial que los niños no confundan afecto profesional con vínculos familiares genuinos. He visto casos donde los niños desarrollan apegos inapropiados hacia el personal, lo cual puede ser problemático a largo plazo». Esperanza asintió vigorosamente. «Elena tiene razón. Los límites apropiados son esenciales para el desarrollo emocional saludable». Alejandro sintió que se le tensaba la mandíbula. Sabía exactamente de qué estaban hablando, y no tenía nada que ver con el desarrollo emocional de sus hijos. «Mis hijos están muy bien desarrollados emocionalmente, gracias», respondió con una frialdad que hizo que Elena parpadeara sorprendida. Un silencio incómodo se instaló sobre la mesa. Esperanza le dirigió a su hijo una mirada de advertencia que él decidió ignorar completamente. «Quizás deberíamos discutir temas más agradables», sugirió Elena, claramente tratando de recuperar el control de la conversación. «Tu madre mencionó que tienes una colección impresionante de arte contemporáneo». 2 horas después, Alejandro finalmente logró escapar al jardín trasero, necesitando aire fresco después de la conversación agotadoramente superficial sobre arte, viajes y conexiones sociales mutuas. Estaba aflojándose la corbata
Cuando escuchó pasos suaves sobre la grava del sendero, se volvió, esperando ver a Elena o a su madre, pero en cambio encontró a Sofía caminando hacia él con 2 tazas humeantes en las manos. «Pensé que podría necesitar un café», dijo ella tímidamente, ofreciéndole una de las tazas. Parecía tenso durante la cena. Alejandro aceptó la taza gratefully, inhalando el aroma rico del café colombiano que Sofía preparaba perfectamente cada vez. «¿Cómo supiste que estaba aquí afuera?» «Lo vi por la ventana de la habitación de los niños», explicó ella. «Estaban preguntando si podrían bajar a saludarlo, pero les dije que tenía invitados importantes». «No son más importantes que mis hijos», murmuró Alejandro tomando un sorbo del café. Sofía lo miró con sorpresa. «¿Todo está bien? Perdone si estoy siendo entrometida, pero parece, no sé, diferente esta noche». Alejandro se quedó mirándola en la luz suave que se filtraba desde las ventanas de la casa. Sofía había cambiado su uniforme por jeans desgastados y una camiseta sencilla de color azul claro. Su cabello estaba suelto, cayendo en ondas naturales sobre sus hombros, y no llevaba maquillaje. Se veía joven, auténtica y completamente hermosa, de una manera que Elena, con toda su perfección cultivada, nunca podría igualar. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», preguntó él súbitamente. Sofía asintió, aunque parecía nerviosa. «¿Por qué elegiste trabajar como niñera? Con tu inteligencia y educación podrías hacer cualquier cosa». Ella se quedó en silencio por un momento, contemplando su taza de café. «Cuando tenía 8 años, mi madre murió en un accidente automovilístico», comenzó finalmente. «Mi hermana Carmen tenía solo 4. Mi padre, bueno, él no sabía cómo manejar el dolor de 2 niñas pequeñas además del suyo propio». Alejandro sintió que se le encogía el corazón. «Durante 2 años, básicamente criamos solas. Yo me encargaba de Carmen. La alimentaba, la ayudaba con la tarea, la consolaba cuando lloraba por mamá», continuó Sofía. «Aprendí que los niños que han perdido a un padre necesitan más que cuidado básico. Necesitan a alguien que entienda su dolor y que pueda ayudarlos a encontrar alegría de nuevo. Por eso eres tan buena con Matías y Sebastián», susurró Alejandro. «Veo en ellos lo que Carmen y yo fuimos», admitió ella. «Niños inteligentes y dulces que perdieron a su madre demasiado joven, tratando de navegar un mundo que de repente se siente inseguro y solitario». Alejandro se acercó un paso hacia ella, sin pensarlo conscientemente. «¿Y qué hay de ti? ¿Quién te consoló cuando llorabas por tu madre?» Sofía le sonrió, pero fue una sonrisa triste. «Nadie. Por eso sé lo importante que es que ellos no pasen por lo mismo». En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que estaba enamorándose de esta mujer extraordinaria que había convertido el cuidado de sus hijos en una misión personal de sanación. Y también se dio cuenta de que Elena tenía razón sobre una cosa. Esto iba a ser muy problemático. Desde la ventana del comedor, Esperanza los observaba con una expresión de creciente alarma, mientras Elena fingía no notar la ausencia prolongada de su anfitrión. La batalla por el corazón de Alejandro Mendoza había comenzado oficialmente. El sobremanila estaba esperando a Sofía en la cocina cuando bajó a preparar el desayuno de los gemelos. Su nombre estaba escrito en caligrafía elegante en el frente, y cuando lo abrió con manos temblorosas, encontró un cheque por una cantidad que representaba más dinero del que había visto en toda su vida, junto con una carta que cambiaría todo. «Señorita Herrera, he observado su dedicación hacia mis nietos durante los últimos meses y aprecio genuinamente el cariño que les ha demostrado. Sin embargo, las circunstancias han cambiado, y creo que sería beneficioso para todas las partes involucradas que consideraran nuevas oportunidades profesionales». El cheque adjunto debería ser más que suficiente para completar sus estudios universitarios en cualquier institución de su elección, así como para establecerse en una nueva ciudad donde pueda construir el futuro que se merece. Los niños son jóvenes y resilientes. Con el tiempo se adaptarán a una nueva niñera y usted podrá seguir adelante con su vida sin las complicaciones que una situación prolongada podría crear. Espero que entienda que esto no es un reflejo de su trabajo, sino una inversión en su futuro. Atentamente, Esperanza Mendoza. Sofía releyó la carta 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en su conciencia.
Sus manos comenzaron a temblar violentamente, y tuvo que sentarse en una de las sillas de la cocina para no colapsar. Me está comprando. Cree que mi amor por estos niños, mis sentimientos por Alejandro, todo es vendible. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, no solo por la humillación, sino por la realización de lo ingenua que había sido al pensar que podría pertenecer realmente a este mundo. ¿Sofía? La voz preocupada de Matías la sobresaltó. Se limpió rápidamente las lágrimas y guardó la carta en el bolsillo de su uniforme antes de voltearse hacia los gemelos que habían bajado para el desayuno. «Buenos días, mis amores», dijo, forzando una sonrisa. «¿Listos para el desayuno? ¿Por qué estás llorando?», preguntó Sebastián con esa intuición perturbadora que tienen los niños. «No estoy llorando», mintió Sofía. «Solo tengo algo en el ojo». Pero mientras les preparaba sus cereales favoritos y jugo de naranja recién exprimido, su mente trabajaba furiosamente. La oferta de Esperanza era generosa, obscenamente generosa. Con ese dinero podría terminar su carrera, ayudar a Carmen con la escuela de medicina, y tal vez incluso comenzar su propio centro educativo años antes de lo planeado. Todo lo que tenía que hacer era abandonar a 2 niños que la necesitaban y al hombre del que se estaba enamorando. ¿Pero realmente me necesitan? ¿O soy solo otra empleada conveniente? El sonido de pasos en las escaleras anunció la llegada de Alejandro. Apareció en la cocina vestido para el trabajo, pero se veía cansado como si no hubiera dormido bien. «Buenos días», murmuró dirigiéndose directamente hacia la cafetera. «Papá», exclamó Matías, «¿puedes desayunar con nosotros hoy?» Alejandro miró su reloj, claramente calculando si tenía tiempo. «Tengo una reunión a las 9», comenzó, pero luego vio las caras esperanzadas de sus hijos. «Pero supongo que puede esperar 15 minutos». Se sentó en la mesa de la cocina, algo que Sofía nunca lo había visto hacer. Usualmente tomaba su café y se iba, dejándola a ella encargarse de la rutina matutina. «Sofía hace los mejores huevos revueltos del mundo», declaró Sebastián. «¿Verdad, Sofía?» «Claro», respondió ella automáticamente, pero su voz sonó hueca incluso a sus propios oídos. Mientras cocinaba, sintió los ojos de Alejandro sobre ella. Cuando finalmente se volvió para servirle los huevos, él la estaba estudiando con una expresión preocupada. «¿Está todo bien?», preguntó en voz baja. «Todo perfecto», respondió ella, evitando su mirada. Pero durante el desayuno, mientras observaba a Alejandro interactuar con sus hijos, ayudando a Sebastián a cortar su tostada, escuchando pacientemente mientras Matías le contaba sobre un proyecto escolar, se dio cuenta de cuánto había cambiado en las últimas semanas. El hombre frío y distante que había conocido hace 2 años y medio se había transformado en un padre presente y cariñoso. «Y yo ayudé a que eso pasara», pensó con orgullo doloroso. «Les devolví a su padre y él les devolvió su familia». Después de que Alejandro se fuera al trabajo y los niños partieran hacia el colegio, Sofía subió a su pequeña habitación en el 3er piso de la mansión y llamó a su hermana. «Carmen, necesito hablar contigo», dijo tan pronto como su hermana contestó. «¿Qué pasa? Suenas rara. ¿Qué harías si alguien te ofreciera suficiente dinero para terminar medicina sin deudas, pero tuvieras que lastimar a personas que amas para conseguirlo?» Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Sofía, ¿qué está pasando realmente?». Sofía le contó todo: los cambios en Alejandro, sus sentimientos crecientes hacia él, la hostilidad de Esperanza y, finalmente, la oferta. «Dios mío», susurró Carmen cuando terminó, «esa mujer realmente te ofreció dinero para que desaparezcas». «Es mucho dinero, Carmen. Podrías terminar medicina sin tener que trabajar de noche en el hospital. Podríamos mudarnos a un apartamento mejor. Podría abrir mi centro educativo». «¿Y?», preguntó Carmen bruscamente. «¿Vas a aceptar?». «No lo sé», admitió Sofía, las lágrimas comenzando de nuevo. «Tal vez tiene razón. Tal vez soy solo una empleada que se hizo ilusiones. Tal vez los niños estarían mejor con alguien más apropiado para su posición social». «Sofía Herrera», dijo Carmen con una voz que no admitía contradicción. «Te conozco desde hace 26 años y nunca te he escuchado hablar así. ¿Desde cuándo mides tu valor por la cantidad de dinero en tu cuenta bancaria?
Desde que me enamoré de un millonario que nunca me vería como algo más que la niñera, susurró Sofía. ¿Te has enamorado de él?, preguntó Carmen suavemente. Completamente, admitió Sofía. Y eso es exactamente el problema. Esa tarde, mientras esperaba a que los gemelos regresaran del colegio, Sofía tomó la decisión más difícil de su vida. Escribió su carta de renuncia, empacó sus pocas pertenencias y dejó tanto la carta como el cheque de esperanza sobre la cama de Alejandro. Roberto había llamado esa mañana para ofrecerle un trabajo coordinando programas educativos para una fundación en Medellín. El salario era bueno. El trabajo era exactamente lo que quería hacer, y lo más importante, estaba a 400 kilómetros de distancia de la tentación de quedarse donde no pertenecía. Cuando los gemelos llegaron a casa, Sofía los estaba esperando en la sala de estar, con los ojos rojos pero decidida. «Mis amores», les dijo, arrodillándose para estar a su altura. «Tengo algo importante que decirles». «¿Qué pasa?», preguntó Matías, inmediatamente alarmado por su tono serio. «Voy a tener que irme», dijo simplemente. «Conseguí una oportunidad de trabajo muy importante en otra ciudad y tengo que tomarla». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego Sebastián comenzó a llorar, un llanto desgarrador que partió el corazón de Sofía en pedazos. «No puedes irte», gritó Matías. «Eres nuestra familia». «Ustedes siempre serán mi familia», susurró Sofía, abrazándolos mientras sus propias lágrimas caían. «Pero a veces, las personas que amamos tienen que tomar decisiones difíciles». «¿Es por la abuela?», preguntó Sebastián entre sollozos. «¿Por las reglas nuevas?». Sofía no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. 2 horas después, cuando Alejandro llegó a casa y encontró la carta y el cheque, su rugido de furia se escuchó por toda la mansión. Pero para entonces, Sofía ya estaba en el autobús hacia Medellín, llevándose consigo el corazón roto de 2 niños y el suyo propio. El silencio en la mansión Mendoza durante las 2 semanas siguientes fue el tipo de silencio que duele físicamente. Los gemelos se habían refugiado en un mutismo casi absoluto, comiendo apenas lo suficiente para sobrevivir y respondiendo a las preguntas con monosílabos. La nueva niñera, una mujer mayor y eficiente llamada señora García, había sido despedida después de 3 días cuando Sebastián le gritó que ella no sabía hacer volcanes, y Matías se negó rotundamente a hablarle. Alejandro no estaba en mejor forma. Había confrontado a su madre la noche que encontró la carta de renuncia de Sofía, y la discusión que siguió fue la peor que habían tenido en sus 38 años de vida. «¿La compraste?», había rugido agitando el cheque en el aire. «Literalmente trataste de comprar su salida de nuestras vidas». «Hice lo que era necesario para proteger esta familia», había respondido Esperanza con fría dignidad. Esa muchacha estaba creando dependencias emocionales poco saludables. Era la única persona que había logrado que mis hijos fueran felices en 5 años. Porque estabas demasiado ocupado trabajando para darte cuenta de lo que realmente necesitaban, había gritado Esperanza, perdiendo por fin su compostura. Y ahora estás tan encaprichado con ella que no puedes ver el daño que está causando. Pero mientras Alejandro miraba a sus hijos convertirse lentamente en versiones fantasmales de sí mismos, se dio cuenta de que el único daño real había sido causado por su ausencia y la interferencia de su madre. El punto de quiebre llegó un martes por la noche, cuando encontró a Matías llorando silenciosamente en su cama, abrazando el avión de madera tallado que Sofía le había regalado en su cumpleaños. «¿Duele mucho, mijo?», preguntó Alejandro suavemente, sentándose en el borde de la cama. Matías asintió, incapaz de hablar. «A mí también me duele», admitió Alejandro. «Mucho. Entonces, ¿por qué no vas a buscarla?», preguntó Matías con una voz quebrada. «Si mamá estuviera perdida, la buscarías, ¿verdad?». La pregunta golpeó a Alejandro como un rayo. Su hijo de 8 años tenía razón. Si María hubiera estado perdida en algún lugar, él habría movido cielo y tierra para encontrarla. «¿La amas, papá?», preguntó Sebastián desde la otra cama, donde había estado fingiendo dormir. Alejandro se quedó inmóvil. Sus hijos lo estaban mirando con una intensidad que lo desarmó completamente. «Sí», susurró finalmente. «Creo que sí».
Entonces tienes que lucharla, declaró Matías con una determinación que no parecía apropiada para su edad. Como en las películas. No es tan simple, hijo, comenzó Alejandro. Sí lo es, interrumpió Sebastián incorporándose en su cama. La amas, ella nos ama a nosotros la amamos a ella. ¿Por qué tiene que ser más complicado que eso? Alejandro se quedó mirando a sus hijos, estos pequeños seres humanos que habían sufrido la pérdida de su madre y ahora la pérdida de la única figura materna que recordaban, y se dio cuenta de que tenían razón. ¿Por qué tenía que ser más complicado que eso? 3 días después, Alejandro estaba parado fuera del Centro de Desarrollo Infantil Semillitas de Esperanza, en Medellín, observando a través de la ventana mientras Sofía dirigía una actividad con un grupo de niños de preescolar. Estaba enseñándoles sobre los colores, mezclando pintura, exactamente como había hecho con Matías y Sebastián, y su risa se podía escuchar incluso a través del cristal. Pero Alejandro podía ver que había algo diferente en ella. Los 2 kilos que había perdido eran obvios, y aunque sonreía para los niños, había una tristeza en sus ojos que no había estado allí antes. Roberto Vega apareció a su lado en la ventana, siguiendo su mirada. «Llegaste justo a tiempo», dijo Roberto sin preámbulos. «Iba a pedirle que se casara conmigo el viernes». Alejandro se tensó, pero Roberto continuó antes de que pudiera responder. «Pero cualquier idiota puede ver que está enamorada de ti, no de mí». «Roberto, yo...» «No», lo interrumpió Roberto. «Déjame terminar. Sofía es una mujer extraordinaria. Se merece a alguien que la ame completamente, sin reservas, sin preocuparse por lo que piense la sociedad. ¿Eres tú ese hombre?» Alejandro miró a través de la ventana donde Sofía estaba arrodillada junto a una niña pequeña que había derramado pintura, limpiando pacientemente el desastre mientras consolaba a la niña llorosa. «Sí», respondió con absoluta certeza. «Soy ese hombre». «Entonces será mejor que entres ahí y pelees por ella», dijo Roberto. «Porque si no lo haces, alguien más lo hará, y ella se merecerá ser feliz con o sin ti». Cuando Sofía vio a Alejandro entrar al centro educativo, pensó que estaba alucinando. Durante 2 semanas lo había visto en sueños, había imaginado escuchar su voz, había fantaseado con que apareciera para llevarla de vuelta a casa. Pero nunca había imaginado que entraría en su lugar de trabajo con los gemelos de la mano, los 3 vestidos con jeans y camisetas casuales, luciendo como una familia normal en lugar de millonarios de alta sociedad. «¿Qué están haciendo aquí?», susurró, consciente de que todos los niños y otros empleados los estaban mirando. «Venimos a pedirte que regreses a casa», dijo Matías simplemente, «y a decirte que papá despidió a la abuela», añadió Sebastián con evidente satisfacción. «No despedí a tu abuela», corrigió Alejandro acercándose a Sofía, «pero sí le dejé muy claro que nunca más interferiría en mis decisiones personales». «Alejandro, no puedes estar aquí», dijo Sofía mirando nerviosamente a su alrededor. «Tu jefe está justo ahí», señaló Roberto desde la puerta, «y él te está dando el resto del día libre». Alejandro se arrodilló frente a Sofía, tomando sus manos entre las suyas, completamente inconsciente de que estaban siendo observados por una habitación llena de preescolares fascinados. «Sofía Herrera», dijo con una voz que se quebró ligeramente, «los últimos 2 semanas han sido las más miserables de mi vida. Mis hijos no comen, no duermen, no hablan. La casa está vacía sin tu risa. Mi vida está vacía sin ti». «Alejandro, por favor», susurró ella, las lágrimas comenzando a brotar. «No hagas esto más difícil de lo que ya es». «Te amo», declaró él, y el silencio que siguió fue absoluto. «Te amo porque devolviste la luz a mi casa. Te amo porque conoces a mis hijos mejor que yo mismo. Te amo porque eres valiente y dulce, y más inteligente que cualquier persona que haya conocido». «Y nosotros también te amamos», gritó Matías, «como nuestra mamá», añadió Sebastián. Sofía estaba llorando abiertamente ahora, pero no apartó sus manos de las de Alejandro. «Tu madre tenía razón», susurró. «Somos de mundos diferentes. Yo no pertenezco...» «Tú perteneces exactamente donde mi corazón está», la interrumpió Alejandro, «y mi corazón está contigo sin importar qué piense nadie más». Se puso de pie lentamente, sin soltar sus manos.
Cásate conmigo, Sofía. No porque necesites el dinero o la posición social, sino porque te amo y porque juntos somos una familia completa. La habitación entera contuvo la respiración. Incluso los niños de preescolar parecían entender que estaban presenciando algo importante. ¿Y si no funciona?, preguntó Sofía con voz temblorosa. Entonces fracasaremos juntos, respondió Alejandro, pero al menos no nos pasaremos el resto de nuestras vidas preguntándonos qué habría pasado si hubiéramos sido lo suficientemente valientes para intentarlo. Sofía miró los rostros esperanzados de los gemelos, luego los ojos llenos de amor de Alejandro, y finalmente se dio cuenta de que algunas cosas valían la pena cualquier riesgo. «¿Sí?», susurró y luego más fuerte. «Sí». El rugido de alegría de Matías y Sebastián fue tan fuerte que probablemente se escuchó en todo el edificio, pero Alejandro solo tenía ojos para la mujer en sus brazos, la mujer que había salvado no solo a sus hijos, sino a él mismo. 8 meses habían pasado desde aquel día en el centro educativo, cuando Alejandro se había arrodillado frente a toda una habitación de niños curiosos para pedirle matrimonio a la mujer que había transformado su vida. La boda había sido exactamente como Sofía había soñado, íntima, llena de amor y celebrada en el jardín de la mansión que ahora era verdaderamente su hogar. Carmen había sido su dama de honor, luciendo radiante en su vestido color lavanda, a solo 3 meses de graduarse de medicina con honores. Los gemelos habían sido los portadores de los anillos, tan emocionados por la ceremonia que Sebastián había tropezado 2 veces de pura felicidad. Esperanza había asistido a la boda, aunque su reconciliación con la familia había sido un proceso lento y a veces doloroso. Había tomado meses de terapia familiar y conversaciones difíciles antes de que pudiera admitir que sus prejuicios habían estado a punto de destruir la felicidad de su hijo y sus nietos. Ver a Matías y Sebastián florecer bajo el amor de Sofía había sido la evidencia innegable de que se había equivocado terriblemente. Tal vez, había admitido finalmente durante una cena familiar incómoda pero necesaria, he estado tan preocupada por proteger nuestro estatus que olvidé que lo que realmente importa es proteger nuestra felicidad. No había sido una disculpa completa, pero había sido un comienzo. Ahora, mientras Sofía se acomodaba en la mecedora que Alejandro había instalado en la habitación, que anteriormente había sido su oficina en casa, sintió una patada fuerte en su vientre de 6 meses que le arrancó una sonrisa. «Tu hermanito está ansioso por conocerte», le había dicho a los gemelos esa mañana durante el desayuno, tomando las manos pequeñas de ambos para que sintieran el movimiento. «¿Cómo sabes que es niño?», había preguntado Matías, ahora de 9 años y considerablemente más alto que el año anterior. «Porque patea como futbolista, igual que ustedes cuando eran bebés», había respondido Alejandro, apareciendo en la cocina ya vestido para el trabajo, pero claramente sin prisa por irse. El cambio más notable en Alejandro había sido su nueva filosofía sobre el equilibrio entre trabajo y vida personal. Había promovido a su segundo al mando a socio gerente, delegando muchas de las responsabilidades que anteriormente había considerado indispensables. Ahora llegaba a casa a las 5 en punto la mayoría de los días, y los fines de semana estaban sagrada e inquebrantablemente reservados para la familia. «Buenos días, mi amor», murmuró ahora, entrando en la habitación con una taza de té de manzanilla y un plato de las galletas de avena que se habían convertido en el antojo constante de Sofía durante el embarazo. «¿Los niños ya se fueron al colegio?», preguntó ella, aceptando el té gratefully. «Sí, pero no sin antes dejar instrucciones específicas sobre cómo cuidarte mientras no están», sonrió Alejandro, acomodándose en el brazo de la mecedora. «Matías me recordó 3 veces que tienes que tomar tus vitaminas y Sebastián dibujó un horario de comidas que pegó en la nevera». Sofía se rió, una risa rica y contenida que llenó la habitación de calidez. «Se han vuelto muy protectores desde que supieron del bebé». «Se han vuelto muy protectores desde que te casaste con nosotros», corrigió Alejandro, inclinándose para besar su frente. «Creo que después de perderte una vez, están determinados a asegurarse de que nunca vuelva a pasar». Era cierto. Los gemelos se habían transformado en pequeños guardianes
insistiendo en ayudar con todas las tareas domésticas para que Sofía pudiera descansar, leyéndole cuentos al bebé todas las noches y preguntando constantemente si se sentía bien. Hablando de protectores, dijo Sofía, Carmen llamó anoche. Ya confirmó su residencia en el Hospital Infantil de Bogotá. Estará aquí para cuando nazca el bebé. Perfecto, respondió Alejandro. Aunque honestamente, creo que los gemelos han leído tantos libros sobre bebés que probablemente podrían asistir el parto ellos mismos. El Centro de Desarrollo Infantil Semillitas de Esperanza había cerrado sus puertas en Medellín, pero solo porque había reabierto en Bogotá, en un edificio mucho más grande y con un equipo expandido. Sofía había terminado su carrera en pedagogía infantil con las mejores calificaciones de su clase y ahora dirigía el centro que se había convertido en uno de los más respetados de la ciudad. Roberto llamó también, mencionó Sofía casualmente. Su nueva novia quiere que seamos los padrinos de su boda. Me alegra que haya encontrado a alguien, dijo Alejandro sinceramente. Se merece ser feliz. Todos nos merecemos ser felices, murmuró Sofía, tomando la mano de su esposo y colocándola sobre su vientre, donde el bebé estaba dando vueltas activamente. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de las mañanas como esta?, preguntó Alejandro, sintiendo los movimientos de su hijo bajo su palma. ¿Qué? Que tengo tiempo para disfrutarlas. Antes habría estado en la oficina desde las 6 de la mañana, perdiéndome todos estos momentos pequeños pero perfectos. Sofía se inclinó hacia él, respirando el aroma familiar de su colonia mezclada con café de la mañana. ¿Alguna vez te arrepientes de los cambios que hiciste? ¿De haber reducido tu carga de trabajo? ¿De haberte casado con la niñera? Alejandro se quedó en silencio por un momento, considerando seriamente la pregunta. ¿Sabes cuál es la única cosa de la que me arrepiento?, dijo finalmente. ¿Qué? De haber tardado tanto tiempo en darme cuenta de lo que realmente importa. De haber necesitado casi perder a mis hijos para aprender a ser su padre, de haberte necesitado para enseñarme cómo amar mi propia vida. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, las hormonas del embarazo amplificando cada emoción. Te amo, Alejandro Mendoza. Te amo por el hombre que eras, por el hombre que te has convertido y por el padre increíble que eres. Y yo te amo, Sofía Herrera de Mendoza, por salvar a mi familia y por darme una razón para ser mejor cada día. El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió el momento, seguido de las voces familiares de los gemelos. «Sofía, papá, se nos olvidó el proyecto de ciencias en casa», gritó Matías. «Y necesitamos ayuda para terminarlo antes de la 3:00 hora», añadió Sebastián. Alejandro y Sofía se miraron y se echaron a reír al mismo tiempo. «Algunas cosas nunca cambian», murmuró Alejandro, ayudando a Sofía a levantarse de la mecedora. «Y gracias a Dios por eso», respondió ella, tomando su mano mientras bajaban juntos para enfrentar otra aventura en la vida de la familia Mendoza. La casa se llenó nuevamente de risas, voces superpuestas y el caos organizado de una familia real, imperfecta y completamente feliz. ¿Te gustó esta historia de amor que superó todas las barreras sociales? No olvides suscribirte para más historias románticas, llenas de drama y emoción. Y cuéntanos en los comentarios, del 1 al 10, ¿qué calificación le das a esta historia?